Gloria a Dios. Muy bien, saludamos a los hermanitos que dentro de una hora, hora y media van a estar viendo la enseñanza. Estoy acá con algunos hermanitos hablando de la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia, 1 Tesalonicenses 5:9, y vamos a hablar esta mañana acerca de cuáles son las cosas que por las cuales la ira de Dios viene, no solamente sobre el mundo, sino que aún sobre nosotros que podamos profesar el evangelio, pero que definitivamente nuestras actitudes nos ubican más como hijos de desobediencia que definitivamente como hijos de Dios, porque uno de los textos que vamos a leer dice la escritura que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿ok? Bueno, entonces Efesios creo que dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿ok? Ahora, sin embargo, esa fue una de las razones por las cuales se manifestó Cristo, para que definitivamente nos quitara a nosotros de ese momento de ira en el que definitivamente creo yo que se comienza a ver, ¿verdad? Entonces creo yo que la ira de Dios, como le decía un día de estos, no es de lo peor a lo menor, sino que es de lo menor a lo peor. El día no comienza con noche a madrugada, sino que el día comienza de la madrugada a la noche, ¿verdad? Entonces, definitivamente usted sabe que aún el sol en la mañana es precioso, pero ya aquellos que trabajamos afuera y que le digo ahí por mayo, junio, julio, lo más candente del sol es a mediodía. Entonces la ira de Dios también será así, definitivamente será como la salida del sol en la mañana, irá tomando fuerza a tal punto que Apocalipsis capítulo número 15 dice que con esas copas se consuma toda la ira de Dios, no más que sobre la humanidad, sobre el pecado, ¿ok? Entonces, pero vamos a leer aquí porque hay bastante texto y quiero que definitivamente los tengamos nosotros los estamos acá, y de aquellos que definitivamente nos van a estar viendo por este medio de YouTube. Muy bien. Capítulo 5, verso 9. Ya lo tenemos, ¿verdad? Amén. Porque no nos ha destinado Dios, ¿para qué dice? Para ira. Amén. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por el único medio. ¿Y cómo se llama ese medio? Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a leer una vez más. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces este texto habla claramente que Dios, hay un pueblo a quien Dios le ofrece definitivamente no experimentar esa ira, aunque de alguna manera podamos experimentar como Israel en Egipto. Israel de las 10 plagas experimentó 3, sufrió 3, sin embargo de ahí en adelante, de la cuarta en adelante, Dios hizo separación entre su pueblo y definitivamente Egipto, ¿verdad? Entonces usted sabe lo que se está moviendo allá afuera, es terrible lo que se está moviendo. Ninguna mente creo yo que iba a poder concebir de que cosa semejante iba a suceder de esa manera, pero definitivamente la escritura dice que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ¿ok? Que ni una tilde ni una jota de lo que está ahí dejará de cumplirse, tendrá su fiel cumplimiento. Bueno, pero definitivamente Dios nos ofrece a nosotros, por el único medio que se llama Jesucristo, ser salvos de la ira venidera. Lo dice Romanos capítulo 2, lo dice 1 Tesalonicenses capítulo número 1, lo dice Apocalipsis capítulo número 3, la iglesia de Filadelfia, lo dice Lucas capítulo 21, si no me equivoco, o 19. Bueno, pero vamos a leer textos. Definitivamente nos vamos a ocupar en leer los textos que definitivamente Dios quiere que nosotros tengamos, ¿ok? Muy bien, vayamos a Romanos. Vamos a ir en orden si podemos. Romanos capítulo número 1, y cuando usted lo tenga me dice amén, para poder avanzar y poder predicar unos 55 minutos o una hora lo más, como lo hicimos anoche. Romanos capítulo número 1, versículo número 18, ¿ok?
Usted sabe que la Biblia dice que el día de la ira es un día que ha estado en el corazón de Dios, ¿ok? Así lo dice la Escritura. Ese día de la ira que siempre estuvo en mi corazón, ¿ok? Muy bien. Y que definitivamente tarde que temprano llegaría. Ya lo tenemos, ¿verdad? Porque la ira de Dios se hace, dice acá se revela, pero algunos no entienden esa palabra, se revela, quiere decir se manifiesta, tarde que temprano llega, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Oiga la ira de Dios, ¿para qué es? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y también contra toda injusticia de los hombres. Que con injusticia restringen la verdad. Entonces, una de las cosas que definitivamente acarrea ira sobre el hombre es que el hombre restrinja la verdad, es que el hombre se oponga a la verdad. Entonces, por eso es que no nos conviene a nosotros, definitivamente no le conviene a un esposo de impedirle a una esposa buscar de Dios, no le conviene a una esposa impedirle a un esposo buscar de Dios, no le conviene a los hijos impedirle a los padres a buscar de Dios, no le conviene a los padres impedirle a los hijos buscar de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es restringirnos o restringir la verdad. Sabe que aún uno mismo se puede restringir la verdad. Cuando uno se deja vencer por un sentimiento, porque por ejemplo, siempre hemos dicho que cuando surge un pleito entre nosotros, el que termina pagando los platos rotos es Dios. ¿Ok? Porque ese sentimiento nos lleva a nosotros a decir, pues no voy a la iglesia. No voy a la iglesia. Usted sabe, tanto hombre como mujer, como hijos, como padres, definitivamente expresamos eso. Entonces, permitimos que un sentimiento venga y nos restrinja la verdad que nosotros teníamos que ir a oír. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a nosotros mismos? Porque la Biblia enseña que nosotros mismos podemos destruir nuestro templo. La Biblia dice, el que destruye su templo, el que destruye el templo del Señor, Dios lo va a destruir a él. Entonces, podemos restringirnos la verdad. Ahora, la ira de Dios se revela contra toda injusticia y contra toda impiedad en los hombres que con esa injusticia, dice, restringen la verdad. Entonces, no hay que restringir la verdad. Hay que dejar que el que quiera buscar a Dios, que busque a Dios, ¿ok? Entonces, ese es uno de los textos. Entonces, vamos a estar viendo lo que definitivamente acarrea la ira de Dios, porque el texto posiblemente siguiente que vamos a leer es que la Escritura dice que la ira no la trae Dios desde el momento en el que nosotros comenzamos a hacer el primer mal, sino que el texto que vamos a leer dice que nosotros determinamos acumular ira y acumular ira y acumular ira y acumular. ¿Cuánto tiempo tendría Estados Unidos y cuánto tiempo tendrían los países que están sufriendo de este virus venir acumulando ira, venir acumulando ira, venir acumulando ira? ¿Sabe que hay gente que dice, no, la Biblia dice que el necio dice en su corazón, Dios no ve? ¿Por qué dice el necio en su corazón, Dios no ve? Porque como el necio viene y peca y Dios no levanta la mano en el momento. Dios no levanta la mano en el momento. Entonces dice, yo me acosté con 2 mujeres anoche, con 3 mujeres anoche, yo hice aquí, yo hice allá. Mira, dice, yo amanecí bien. Entonces la Biblia dice, lo que estás haciendo es acumulando ira para el día de la ira. Entonces, no hagamos eso, no le restringamos la verdad a nadie, ¿ok? Muy bien, vayamos al otro texto, creo yo que es el 2.5 de Romanos. Vamos a ver qué dice el 2.5. Sí, ese es el siguiente verso. Pero vamos a leer el verso 4 para que lo podamos entender. ¿Ya lo tiene? Dice que nosotros no tenemos que tener en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. ¿Ha sido paciente Dios contigo? ¿Ha sido Dios tolerante contigo? ¿Ha sido bondadoso Dios contigo? Bueno, entonces dice que esas son riquezas de Dios y dice, no tengas en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios a donde te tiene que guiar es a un arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, ¿qué dice que acumulamos? Ira. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira
y también para el día de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ok? ¿Será justo Dios cuando trae juicios? Él es justo. Mire, aun cuando Dios levantó la mano contra David y le hizo lo que le hizo. En el Salmo 51, David levantó las manos y dijo, justo eres cuando juzgas y sin reproche cuando das. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer eso. Entonces, oiga lo que dice, mas por causa de tu corazón no arrepentido, un corazón que se resiste. Por ejemplo, hemos estado diciendo, aprovechando esto que está pasando, no estamos usando de misticismo, no somos místicos, no estamos alarmando a la gente, porque fue uno de los mandamientos que el Señor dijo en Mateo 24, cuando ustedes vean que comienza a suceder estas cosas, no se alarmen, dice. No se alarmen. No se alarmen, son cosas que tienen que suceder, ¿ok? Pero el fin todavía no ha venido. Entonces no tratamos de asustar a la gente, pero sí definitivamente tenemos que hablar cuál es el propósito, porque en todo esto que está pasando, sea que nosotros seamos tocados por el virus, o sea que nosotros no seamos tocados por el virus, déjeme decirle, hay un propósito de Dios para nosotros, y el propósito es que nosotros definitivamente llevemos a la plenitud ese arrepentimiento que un día nosotros comenzamos. Un día nosotros comenzamos, ¿verdad? Arrepintiéndonos, me arrepiento de mis pecados, pero déjeme decirle, de ahí en adelante nosotros tenemos que arrepentir de todo eso que le desagrada a Dios. Porque la Biblia dice que pecado no es solamente hacer lo malo, sino que pecado es también, dice, pecado es aquel que sabe lo que es lo bueno y no lo hace. ¿Ok? La Biblia dice que toda injusticia es pecado. ¿Ok? Bueno, entonces estamos leyendo acá. Entonces, ¿qué es lo que trae la ira de Dios? La ira de Dios lo que trae es nosotros tener en poco la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, ignorando que esas cosas a donde nos tienen que llevar es a un arrepentimiento. Entonces, fíjate, pues entonces no vayamos nosotros a decir, oh no, yo cometí una falta y Dios dejó caer la mano. No se equivoque. Usted vino acumulando y yo vine acumulando un poquito y un poquito hasta que la cosa reventó y Dios empezó a tomar cartas en el asunto. Déjeme decirle, Dios comenzó a tomar cartas en el asunto y definitivamente Dios castigará el pecado. Ahora, Dios tenga misericordia, porque no nos corresponde a nosotros echarle más salsa a los tacos. No le corresponde a nosotros echarle más salsa a los tacos, ¿ok? Entonces, no hagamos lo que otros dicen, condenar a los países y adúlteros y idólatras y que no sé qué. No nos corresponde. Al contrario, hay que pedir misericordia, pero sí hay que hablar la verdad. Definitivamente el hombre ha venido acumulando ira y definitivamente el momento de empezar a limpiar llegó, ¿ok? Miles de muertos en todo el mundo acerca de esto. Ahora, vayamos al 2.8. 2.8. Y lo que Dios quiere al hablarnos de esto es librarnos a nosotros, ¿verdad? Porque recuerda el texto de 1 Tesalonicenses, Dios no nos ha destinado a nosotros para ira, sino para obtener salvación. Pero Dios no lo hace con varita mágica. Dios lo que hace es proveernos a nosotros las herramientas para que nosotros ganemos nos hagamos dignos definitivamente de ser salvos de la ira que viene. Entonces Dios dice, mira, yo lo único que te hago saber es que yo no te destiné para ira, yo te destiné para salvación. Pero si tú no quieres experimentar la ira, pues entonces tienes que acatarte a los textos que la palabra tiene escritos ahí que hablan por sí solos, ¿verdad? No hay que darle mucha interpretación a los textos. 2.8, muy bien. Leamos el 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien, oiga eso, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Esas tres cosas, resumidas en una sola palabra, significan vida eterna. ¿Ok? Verso 8. Pero a los que son ambiciosos, ¿será que habrán cristianos? No, perdón. ¿Será que habremos cristianos ambiciosos? ¿Hay ambición todavía en su corazón? Sí, ¿verdad? En mí también. En mi corazón ahí también. Pero oiga, no dice a los adúlteros. No dice a los fornicarios. No dice a los violadores, a los ladrones, a los ambiciosos. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen, ¿a qué dice? Y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a un evangelio de injusticias. Así se tiene que traducir eso. ¿Qué es lo que les espera? Tribulación y angustia. Dice la Biblia de las Américas, ira e indignación. ¿Usted no cree que esto que está afuera es una indignación? Dice la escritura, hermana Sonia me mandó un texto de Isaías donde dice: pueblo mío, entra en tu aposento y cierra detrás de ti tu puerta hasta que pase la indignación que anda afuera. ¿Ok? Pero más que encerrarnos en nuestras casas, es encerrarnos en Cristo, es meternos en Cristo. Entonces, entra en tu aposento y cierra detrás de ti tu puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo. La puerta es Cristo. Cierra detrás de ti tu puerta y hasta que pase la indignación. Ahora, oiga lo que dice: pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad. Usted se da cuenta que no señala esos pecados que a nosotros nos alarman. No, es ambición. A los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en un evangelio de injusticia. Entonces dice, un evangelio que los lleva a ser injustos hacia Dios, malagradecidos a Dios. Dice, lo que les espera es ira e indignación. ¿Y de quién está hablando? ¿De los ateos? No, hermano, está hablando del pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Entonces, bueno, pidámosle a Dios. Pero oye, mira, es bueno escribir estos textos porque, hermanito amado, después Dios le va a decir a uno: mira, yo te lo grité, yo te lo hice saber, yo te lo hice leer ahí donde tú lo estabas leyendo. Todos tenemos Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces todos lo estamos leyendo. Muy bien. Entonces, déjeme ver, 1:18, 2:5, 2:8. Vayamos al 5:9. Vamos a ver. Aunque deberíamos de terminar, déjeme terminar de leer el 9 y el 10 del 2:8. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Porque usted se da cuenta que la gente no se ha infectado, pero anda abatida. Entonces, acá, según este texto, ¿a dónde llega la angustia primero? Al alma. Habrá angustia para toda alma, no para todo cuerpo. Para toda alma. Entonces, oiga lo que dice: habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero oiga, aquí es donde Dios nos quiere a nosotros. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también a nosotros los gentiles. ¿Ok? Bueno, entonces quería leer eso porque mire, Dios nos da, hermano, Dios nos dice a nosotros que nosotros nos ubiquemos, que nosotros escojamos qué es lo que queremos: ira o gloria, honor y paz. ¿Ok? Bueno, entonces vayamos al 5:9. Vamos a ver qué dice el 5:9. ¿Ya lo tiene? Amén. Verso 8, le damos el 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué dice? Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Es uno de los textos que nos dice a nosotros que el propósito de Cristo no solamente fue salvarnos del lago de fuego, salvar nuestra alma del lago de fuego, sino que también salvarnos de la ira que viene. Ok, bueno, entonces, muy bien, vayamos, por favor, acompáñenme a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo número 16. Aunque esto le pasó a los judíos, pero es algo a lo que nosotros también nos estamos expuestos, ¿ok? Definitivamente esto se puede dar en nosotros también, ¿ok? Muy bien, ya lo tiene, ¿verdad? Muy bien. Dice, leamos el 15. Siempre es bueno leer un texto antes o un texto después para entender. Los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Está hablando del judío que rechazó a Cristo, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres,
impidiéndonos hablar a los gentiles. Oiga eso, impidiéndonos. Esto lo tiene que juntar con el primer texto que leímos de Romanos, donde dice que no tenemos que restringir la verdad, impidiéndonos, porque impedir es restringir, es lo mismo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Con el resultado, con eso dice, con eso, el resultado que tienen es que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos, ¿hasta cuándo dice? Hasta el extremo. Yo pienso que cuando Pablo posiblemente escribió esto, posiblemente Jerusalén estaba destruida. ¿Ok? El templo estaba quemado. Usted sabe, 70 años después de que Cristo ascendió, un general de Roma, por mandato de César, entró a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo, solamente dejó esa pared donde los judíos ahora oran, y definitivamente esparció a todos los judíos por todo el mundo. Esparció por todos los judíos por todo el mundo, y allá van los judíos desde el año 70 hasta el 1948, que comenzaron a regresar algunos. Ahora, Pablo dice, la ira les vino hasta el extremo, porque fue quemado su templo, fue quemada su ciudad, y ellos fueron sacados de su tierra preciosa, fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces Pablo, pero oiga lo que Pablo dice, impidiéndonos a hablarle a los gentiles para que esto se salve. Para que esto se salve. Entonces, ¿qué es lo que acarrea ira de Dios sobre una persona? Es que nosotros le impidamos a alguien, hermano, sea abiertamente o sea con manipulación, sea hombre o sea mujer, porque todos manipulamos, seamos hombres y seamos mujeres, todos manipulamos, pero no tenemos que restringir la verdad, no tenemos que impedir que se hable la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque de lo contrario, la ira de Dios vendrá hasta el extremo, ¿ok? Entonces, por eso es que fíjense que hay una palabra que la tenemos que entender, dice, con el resultado de que siempre llenan la medida. Lo que nos da a entender es que Dios te las va contando. Dios las va contando. Entonces va llenando una medida, y cuando esa medida se llena, entonces vienen enfermedades o viene lo que puede estar sucediendo allá afuera. ¿Ok? Muy bien, sigamos avanzando. Veamos a ver que... ya leímos 5:9 de 1 Tesalonicenses. Vayamos a Efesios. Deberíamos de haber leído Efesios primero, pero vayamos a Efesios a ver qué dice Efesios. ¿Ok? Vayan hacia atrás. Efesios capítulo número 5. Tengo acá yo. Vamos a ver qué es. Sí. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer el 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, aquí sí, mire, aquí habla de lo inmoral. 5:5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. Oiga eso. Porque ¿qué dice? Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre... Ahora, deténete ahí. Oiga eso, porque por causa de estas cosas, ¿qué cosas? Las que comenzamos leyendo en el verso 5, pero también la que incluye en el verso 6. ¿Ok? Entre lo inmoral a engañar a alguien, es lo mismo. Entre cosas inmorales a engañar a alguien. Por eso el Señor dijo, hay de aquel que aprenda mal un mandamiento y así lo enseñe. Entonces, oiga lo que dice. Dice, porque tienen que saber con certeza que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene... Entonces, note que uno para ser idólatra no hay que tener un ídolo. Aquí dice la avaricia. El que es avaro es idólatra. No hay que tener ídolo, no hay que cargar crucecita, no el que es avaro es idólatra. Ahí lo dice
¿Y cuántos avaros sabemos acá? Hermano, yo sé que todos nosotros tenemos avaricia en nuestro corazón. Tenemos avaricia en nuestro corazón. Y dice que la avaricia es idolatría. Ahí lo dice, ¿verdad? Pero oiga lo que dice el verso 6. El verso 6 dice, pero también no se dejen engañar. Y más que todo es, no engañen. No engañen. O sea, no engañen especialmente, ¿qué le digo? No engañen especialmente. Hay un texto por ahí, espero yo que lo encuentre, donde dice, nadie os prive de vuestro premio. O sea, no le abramos nuestros ojos, perdón, no le abramos nuestros oídos a nadie, por muy cercano que sea, por muy cercano que Ramón sea de Nino, por muy cercano que Nino sea de mí, por muy cercano que Milton sea a Salvador. Hermano, no permitamos que nadie nos engañe con palabras fabulosas, dice la Biblia, con fábulas. Una fábula es un cuento fabuloso. Eso es una fábula, por eso se llama fábula, porque viene de fabuloso, una mentira fabulosa, un cuento bien fabricado fabulosamente. Eso es una fábula. Dice que nadie te engañe, porque por causa de estas cosas, incluyendo la del verso 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjese, pues entonces nadie tenemos que engañar. ¿Se acuerda en Mateo 24 cuando el Señor dijo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada y que no sé qué? Y los apóstoles le preguntaron y le dijeron, Señor, dinos cuándo van a suceder estas cosas, cuál es la señal de tu venida y la señal de la consumación de todas las cosas. Y dijo el Señor, mire, la primera advertencia que Dios mandó y que definitivamente, hermano, le llegó a la iglesia de Cristo, le metieron el dedo en la boca a la iglesia de Cristo y los engañaron y ni cuenta se dieron. El Señor dijo, la primera señal de que esto va a acontecer es que van a tratar de engañarlos. Por lo tanto, no os dejéis, mándenlo para abajo, no os dejéis engañar, envíenlo para abajo. No os dejéis engañar, ¿ok? ¿Dónde estoy? 5:6. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, qué bonitas fueron las palabras de Absalón, ¿verdad? Cuando se rebeló con su padre. Cuando se rebeló con su padre, dice que se sentaba en la puerta de la ciudad y todos aquellos que venían a pedir justicia de parte de David, dice que Salomón se sentaba en la puerta de la ciudad y decía, ¿de dónde eres, hermano? Le decía, yo soy de una de las ciudades, tal ciudad o tal tribu. ¿De qué tribu eres? Dice que le preguntaba a Absalón. Yo soy de la tribu de Efraín. Y le dijo, ¿y cuál es tu causa? ¿Qué es lo que te hace? Claro, sabían que era un príncipe, sabían que era el hijo del rey. Le dijo, no, fíjate que yo vengo a quejarme de esto porque el gobernador nos está exigiendo más. Le estoy dando un ejemplo. Entonces Absalón le decía, hermano, ¿sabes? Tu causa es buena, tu causa es justa, tú tienes razón, pero de parte del rey no hay nadie que te oiga. ¿Quién me pusiera a mí por rey? Yo juzgaría rectamente. Mire. Dice que así se robó Absalón el corazón de todo Israel. Hermano, la gente, especialmente la gente que se fue a la iglesia, los varones especialmente que se llevaron gente. Digo yo, ¿cuánta de esa gente que tomó la decisión de irse con estos hermanos? ¿Cuántos de estas gentes la decisión de ellos fue basada en un engaño? ¿Cuántos de ellos es por un engaño? Solamente he escuchado de uno que me llamó a mí y me dijo, ¿sabe que yo no sabía eso? Y yo le dije, yo sé. Tuvo el valor de llamar y me dijo, mire, esto es lo que me dijeron, yo quiero oír su versión. Y le dije, esto y esto. Le dije, ¿sabe, hermano, que yo no sabía eso? Y esto que me dijeron, hubo algo dentro de mí que a mí no me dio testimonio de que era verdad. Y dije, bueno.
Ahora, dice, nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros obedecemos más que desobedecer, miren, la obediencia y la desobediencia, y ser hijos en medio. Si usted obedece más, ¿en qué se va a convertir usted? En un hijo de obediencia. Si usted desobedece más, ¿en qué se va a convertir usted? En un hijo de desobediencia. Y dice la escritura que el hijo de desobediencia lo que está acarreando, y claro, oiga, cuando una persona se convierte en hijo de desobediencia, empieza a engañar. Una de las cosas en las que se comienza a evidenciar que es un hijo de desobediencia, comienza a engañar con palabras vanas, pero no sabe a lo que se está metiendo. Dice que la ira de Dios viene sobre esa persona. No sabemos cuándo, porque le vuelvo a repetir, Dios no es el Dios que si la ira la llevas acá, tú le llevas a Dios que la ira de Dios vaya acá. Dice Dios, no te preocupes, con la otra que me hagas, la cosa va a ir subiendo, no te preocupes, la cosa va a ir subiendo, y la cosa va a ir subiendo, y la cosa, cuando me llegues aquí, entonces yo te voy a llamar a cuentas. Pero mientras vayas aquí, o por aquí, pues, dale, éntrale todo. Pero vas a llegar al punto en el que vas a colmar la medida. Vas a llenar la medida de tus pecados y entonces yo te voy a llamar a cuenta. Ok, vayamos a otro texto. Déjeme ver. Bueno, hubiéramos leído. Vayamos a 2 Tesalonicenses. Le dije que íbamos a ir en orden, pero no sé qué me pasó. Pero bueno, 2 Tesalonicenses. Cuando lo tenga yo le termino de leer, pero le digo, aún a los muchachos le he enseñado, le digo, mire, siempre es bueno leer el versículo anterior, los versículos después, porque el Señor termina de darnos la enseñanza. Mírenlo, por ejemplo, lo que dice el verso 7 del 5 de Efesios. Quédese ahí usted donde está. Dice, después de que dice, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. No seáis partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces quiere decir que este que hace esto, el que engaña con palabras vanas, no solamente es un hijo de desobediencia, sino que dejó de ser un hijo de la luz. ¿Y qué es lo opuesto a luz? Tinieblas. Entonces, ¿hijo de qué es? De tinieblas. Bueno, entonces, ¿qué le dije? Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, su capítulo número 1, versículo número 8. Déjeme ver. Vamos a leer el 6. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen. Entonces note que está aquellos que son afligidos y están aquellos que afligen. Cristianos. Creo que es Jeremías o Ezequiel, donde habla de la oveja gorda, y de la oveja flaca. Cuando habla de gorda, no está hablando de grande, lo que está hablando es de altivez, arrogancia, ¿cómo es? Prepotente, sí, prepotencia, ¿ok? Entonces es una oveja que no se le queda callado a nadie, ¿ok? Es una oveja altiva, la oveja gorda. Dice, la oveja gorda viene y bebe agua, la primera, no deja que nadie más beba agua primero, ella bebe agua. Y una vez que ha bebido el agua, viene y hace con las patas al agua, dice, y ensucia el agua para que cuando las demás vienen, entonces dice, tengan que beber el agua sucia. Y dice, y es la que va primero a comer el pasto. Y una vez ha comido el pasto, entonces viene y comienza a patear todo el pasto para que las demás ovejas vengan a comer
pasto pisoteado. Pero entonces dice Dios, pero yo voy a entrar en juicio con esa oveja gorda. El Señor. Ahí está, léalo, en Ezequiel, por ahí está el pasaje. Ahora, entonces no tenemos nosotros que hacer. Entonces, oiga lo que dice, porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Entonces, el retribuidor es Dios. Pero es que a mí me decía, pastor, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no dice usted su versión? Si es que no, yo ya aprendí que no me corresponde a mí dar retribución. Si es que dice que el que va a dar retribución es Cristo. Es Cristo. Por eso es que yo ni siquiera les llamé para reclamarles, dejen de estar hablando lo que no saben. Hasta el día de hoy yo no he dado una sola llamada. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque uno aprende después de mucho tiempo, después de mucho equivocarse, uno aprende que el que tiene que dar retribución de las cosas es el Señor. Pero claro, eso no lo aprende uno de la noche a la mañana. Uno no le acepta a Dios de la noche a la mañana, que Dios dice, mía es la venganza y yo pagaré. Yo pagaré. No es de la noche a la mañana que uno aprende el texto que dice, no pagues mal por mal, sino vence el mal haciendo un bien. Eso no, eso no lo aprende uno en el primer año de evangélico o los 6 meses de evangélico. No, eso es un trabajo arduo de Dios en uno. Sí. Ahora, y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Entonces, oiga, y también a nosotros. Pero ¿cuándo es que Dios nos va a dar alivio? Léalo ahí. Cuando se manifiesta el Señor Jesús. Ajá. ¿Desde dónde? Desde el cielo, con los ángeles de su poder. Con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Entonces, hermanito amado, ¿cuándo es que nosotros vamos a tener completamente alivio de todo eso? Hasta que el Señor venga. No espere ya, papito, mañana si no me das alivio, si no hasta aquí. No. Dice que daros alivio vosotros. Dice, cuando el Señor Jesucristo sea revelado. Cuando el Señor Jesucristo sea revelado. Entonces, por eso es que Pedro dice, si sufres, solamente ocúpate de encomendarle tu alma. Como que dice Pedro, como que ese sufrimiento te va a terminar matando. Solamente encomienda tu alma al fiel Creador. Bueno, entonces dice aquí, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesucristo sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios. Entonces, oiga, la retribución, que es la ira. Retribución es ira. Dando retribución a los que no conocen a Dios. El ateo no conoce a Dios. Pero mire, para quien también hay ira. ¿Y a quiénes más dice? Yo le hago una pregunta. Respóndase ahí dentro usted. Del 1 al 100, ¿cuánto usted y yo obedecemos al Evangelio? Ahora, le puedo hacer otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros todavía somos desobedientes al Evangelio? Amén. Por eso es que Dios nos llama a obedecer el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo no te destiné para ira, yo te destiné para heredar salvación. Para heredar salvación. Pero ¿qué es lo único que Dios hace? Lo único que Dios hace es ponerte donde tú puedas escoger. Dice Dios, mira, 2 cosas van a traer ira. No conocer a Dios, pero ¿cuántos conocemos a Dios ya? ¿Cuántos le entregamos nuestro corazón a Cristo, verdad? Dice que Dios traerá ira a los que no conocen a Dios, pero también dice a aquellos que ya dentro de la iglesia no obedecen al Evangelio de Dios. Amén. Y aquí ya vemos, yo diría todos, los que estamos aquí, en cierta medida, unos más que otros, somos desobedientes. Desde aquí para allá, somos desobedientes. Y si no obedecemos al Evangelio, tarde que temprano, aunque si no nos viene la ira acá, puede ser que nosotros vayamos a morir bien, en cama de oro, puede ser que vayamos a morir hasta con banda. Pero déjeme decirle, pero llegará el día en el que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Toda rodilla se va a doblar ante Él y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso vayan a la gloria eterna. No, al juicio dice.
al juicio, que vayan al juicio que se les va a tener. Entonces, oiga lo que dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna, ¿qué? Oiga, eso. ¿Quiénes? Mire ese texto, pues quiebre ese texto. ¿Quiénes van a recibir castigo de eterna destrucción? ¿Los que no creen o los que no obedecen? No. Noten que hay dos cosas, por eso se las marqué. Los que no creen y los que no obedecen. Pero el verso 9 hay dos castigos. El primer castigo es castigo de eterna destrucción. ¿Y el otro? Y en la gloria de su poder. ¿Quiénes van a ser excluidos? ¿Los que no creen o los que no obedecen? Amén. Los primeros, los que no creen, serán destruidos con eterna destrucción en el lago de fuego. Destruidos. Pero los que no obedecen, ¿de qué van a ser excluidos? Oiga eso. De la presencia del Señor y de la gloria. Oiga eso. A mí se me ponen los pelitos de... Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Oiga eso, porque nuestro testimonio, eso quiere decir la palabra que predicamos, fue creída por ustedes. Porque lo que Dios espera es que si ustedes juzgan que lo que se les habla es palabra de Dios, Dios los va a recompensar a ustedes por creer a esa palabra. Qué precioso, ¿verdad? Pues entonces, hermanito amado, eso es tremendo. Pero hay más textos, creo yo. Vamos a seguir leyendo textos. Vayamos a Colosenses. Si Ramón me busca Lucas 19:44. Y vamos a buscar nosotros Colosenses 3. ¿Cuánto llevamos de grabación? 42. 42. Estamos bien, ¿verdad? Entonces, en estos textos que quedan acá, completamos los 50 o los 55 minutos. Lucas 19, ¿lo tenés, Sí, Ramón? sí. Vamos a ver. Mirad, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Y te derribarán a tierra, Oiga eso. Lee el versículo anterior. porque sobre ti vendrán días. Ahí comienza. Oye, porque sobre ti vendrán días. Estaba hablando Dios a Israel, pero déjeme decirle, pero también nos está hablando Dios a nosotros y a los que van a ver el video y a aquellos a quienes les van a compartir el video. Posiblemente hermana Karen le envía el video a su familia y yo no sé si ustedes se los envían a su familia, pero déjeme decirle, porque sobre ti vendrán días, no los estás experimentando, no, ahorita estás de viva la flor, ¿verdad? Viva la flor, gozando la vida loca, dijo el diablo. ¿Ok? Ahora, sí, pero oiga, pero sobre ti vendrán días, ajá. Cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti. Cuando tus enemigos echarán terraplén sobre ti. Te sitiarán y te acosarán por todas partes. Oiga eso, te sitiarán y te acosarán. Mire cómo tiene el mundo el virus. ¿No lo tiene encorralado? Sí. En las casas nos tiene, hermano. Sí. Un enemigo que no se ve. No se le puede pegar con el puño. Chiquitito el enemigo. Como cuando el Señor habló de su gran ejército. ¿Y sabe de qué estaba hablando? De langostas. De esos grillos que comen hierba. Y Dios le llamó a eso mi gran ejército que enviaré contra ti. Mire cómo nos tiene el virus. Con las bombas nucleares. Mire cómo está Estados Unidos. Mire cómo están los grandes países temblando. Pero oiga, dice, te sitiarán y te van a acosar. Estamos acosados por este virus, hermano. Y ya va a ver por qué. Dijo el Señor, por adúltero y fornicario y violador y por ladrón. ¿No? ¿Sabes por qué te va a venir eso? Porque cuando yo
llevé el evangelio a tu casa. Cuando yo te visité, no fuiste capaz de entender el propósito por el cual yo te visitaba. Por eso te va, no por violador y mujeriego, borracho, drogado. No. Eso está en la cola. Pero eso te va a venir porque yo te visité. Yo te visité, hermanito amado, a cada uno de nosotros que Dios nos envía la palabra, Él nos visita con la palabra. Él nos visita con la palabra. Por eso es que mire, yo he visto a veces gente, hermano, oyendo la palabra. No es que uno no se pueda acomodar. No es que uno no se pueda acomodar. Pero yo he visto, hermano, especialmente un muchachito en la iglesia, yo lo veo. En el momento de la palabra. Mire, si llego, si usted me llega a visitar a mí y usted en la mesa y yo en el sofá, ¿de qué le van a dar ganas a usted? ¿Perdón? ¿De qué? Porque ¿qué le estoy mostrando yo con mi actitud? Que no me interesa que usted me haya llegado a visitar. Así es. Yo no estoy diciendo que uno no se puede acomodar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo son los extremos. Pero si yo, cuando usted ve agüita, cafecito, sí, por favor, ahí, que sea con panito. ¿Y dónde te pongo que el sol no te pegue? Yo estoy aprovechando su visita. Síguele ya. Y te derribarán a tierra. Oiga eso, y te derribarán a tierra. Si ahí se quedara la cosa, estaría bien, porque bien merecido nos lo tenemos. Pero ¿sabe quién está en la cola de toda esa desgracia? Los gemelos. Oiga, sigue leyendo. Digo los gemelos, hablando de nuestros hijos en general. Y Oiga, a tus hijos dentro de ti. y a tus hijos dentro de ti. Pero es que mire, hasta hoy podemos nosotros en cuanto a este virus decir, como dijo Samuel, hasta aquí nos ha ayudado. Amén. 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 Mire cómo estamos nosotros. Miren cómo andan los virus. ¿Acaso no andan bien? Pero qué tal que nosotros no estuviéramos enfermos y ellos tuvieran el virus. ¿Cómo estuviéramos? Te derribarán a tierra a ti y a tus hijos dentro de ti. ¿Y qué dice? Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Acaso Dios no visitó al mundo? Sí. ¿Acaso Dios no le tocó la puerta a Italia? ¿Acaso Dios no le ha estado tocando la puerta a Estados Unidos? ¿Acaso Dios no le tocó la puerta a todos a España, que son los países, a China, los países más afectados con el virus, etcétera, etcétera? ¿Acaso Dios no les tocó la puerta? ¿Acaso Dios no los visitó? Hermano, claro que los visitó. Hubieron hombres que entregaron sus vidas. Yo escuché, hermano, yo escuché a Jimmy Swaggart y escuché al hijo de él, a Danny, que para terminar su high school, para completar desde elementaria hasta la high school, tuvo que ser inscrito por causa de su papá andar predicando el evangelio en Estados Unidos. Desde la elementaria a la high school fue inscrito en 27 escuelas. 27 escuelas. Hermano, ahí andaban esos muchachos y ahí andaba la mujer de él. Ahí andaba la mujer de él, como que no tenían casa. Dios le habló a este país, Dios visitó a este país. Pero oiga lo que dice, sobre ti vendrán días en el que no que los estés experimentando, ¿no? Y note que no fue Rusia que llegó a atacar a Estados Unidos. No fue China. ¿Qué fue? Virus. Y detrás de si Estados Unidos no entiende, viene otro. ¿Será que Dios necesita bombas atómicas para tratar con el hombre? No. Solo necesita virusitos. Pero chiquitos. Virus. Y tiene al hombre
logra tener especialmente a la juventud encerrada? Nadie. Mire. ¿Sabe hasta con qué detiene Dios al hombre que queda encerrado en la casa? Con nieve. Sí. Nieve. Unas 10, 12, 14 pulgadas, nadie sale. Neva por unos 2 días seguidos. ¿Cuántos días pasamos encerrados? Es que Dios no se complica. Dios no tiene problema. Pero oiga, entonces, sigamos leyendo. Entonces, ya leímos Lucas 19, 44, ¿verdad? Colosenses le dije 3. ¿3 qué? No dijo. ¿No he dicho? Bueno, es 6, pero vamos a leer el 5 también. ¿Ok? ¿Lo tiene? Amén. Por tanto, como cristianos, consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Y hay que entender la palabra consideren. Consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones. Aunque lo más correcto es las malas pasiones. Porque hay una pasión de la cual Dios sabe que nosotros necesitamos para mantener a flote, especialmente el matrimonio. Pasiones desordenadas. Ah, ahí está. ¿Qué versión es esa? La Reina Valera. Reina Valera. Entonces, por eso que le digo que hay ciertas versiones que le amplían el panorama. Dice pasiones desordenadas. Dios está en contra de las pasiones desordenadas. Las pasiones ordenadas, mejor si las fomentamos. Porque esas nos van a mantener a flote a nosotros, a mantener lo que Dios quiere que nosotros mantengamos. ¿Ok? Ahora, fíjense, pues, dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos. Aquí especifica, mire, los malos deseos y la avaricia, que ¿qué es también? Idolatría. ¿Qué es la avaricia? Idolatría. Idolatría. Usted no tiene a María ahí pegada, pero usted tiene avaricia, usted es un idólatra. Usted es un idólatra. Y yo también soy un idólatra. ¿Ok? Es idolatría. Leamos el siguiente texto. ¿Qué dice? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Cuántas de estas cosas tenemos todavía? Aquí entre nosotros. De YouTube no sale. ¿Y menciono los nombres de los que estamos aquí? No, ¿verdad? No. Solo yo estoy. Pero ¿cuántas de estas cosas hay todavía en nosotros? Dice que por causa de estas cosas no trabajadas, la ira de Dios viene. Y los cristianos, agarrándonos de estas cosas, aferrándonos a estas cosas, ¿hijos de qué somos? De desobediencia. Pero vaya a preguntarle a la gente, ¿hijo de quién es? Yo, de Dios. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que un cristiano aferrado a estas cosas, le estamos diciendo a Dios, como decía mi pastor, libérame, Señor. Libérame, Padre, libérame. Dice Dios, soltalo, pues, libérame. Porque eso es lo que ve Dios. Lo que ve Dios, si tan solo nosotros nos queremos soltar. Pero dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Okay. Últimos 2 textos. Lucas 21. Y Lucas 13, escribí yo acá, no sé qué es, pero ahorita vamos a ver. Lucas 21. Dice que nosotros tenemos que orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Entonces este texto nos dice a nosotros que nosotros podemos escapar. ¿Verdad que sí? Podemos escapar de todo lo que el mundo no va a poder escapar. ¿Ok? Pero para eso, mire lo que nos piden. Verso 34. ¿Lo tiene? ¿Cuál es lo primero que te pide? ¿Cuál es lo primero que te pide? Está alerta, está sobrio, está animado. Está animado, está alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación. Disipación es derrochamiento, derrochar lo que Dios te da, ser un disipador. Con disipación y embriaguez, oiga, el corazón
el corazón se llena de embriaguez, no con tequila, no. Y con las preocupaciones de la vida, y aquel día, ese día del que estamos hablando de la ira, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan en Honduras, Sobre la faz de la tierra. sobre la faz de toda la tierra. Bueno, les digo, mire, hay países que se están jactando de que no ha llegado, que no sé qué. Déjenme decirle, ¿habrá un país que esté libre de pecado? No hay. ¿Habrá un país que esté libre de la ira? No. Si esto no los toca, lo otro los va a tocar. No, pero de que les llega. Ahora, oiga lo que dice, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar. Oiga, para que tengáis fuerza para escapar. ¿Y sabe de qué fuerza nos está hablando? De que si usted sabe que le digo de que se está predicando la palabra de Dios, hermano Ale, está predicando, que estamos pasando los mensajes ahora por YouTube, y usted agarra su tiempo y se sienta en el sillón, hermano, pero no pasando la vacuum uno por acá y gritando otro por allá, no, sino que usted se sienta en el sillón a oír la palabra con su lápiz y con su libro en la mano, anotando los textos. Déjeme decirle, entonces usted va a estar demostrando que usted tiene fuerza para escapar. Pero si en esto nosotros decimos, ya era hora que hubiera un descansito de esas cosas de la iglesia, déjeme decirle Sí. que usted está falto de fuerza para escapar. Entonces oiga lo que dice, más velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Hay una versión que diga diferente? La versión de la Reina Valera, ¿qué dice? Dice, El 36. velad pues en todo tiempo, orando que seáis reñidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta que Dios le está hablando a un mundo que pareciera que todo está bien? Y de lo que le habla, dice, para que sea librado de las cosas que vendrán, porque no las ves. Hermano, hace un mes, ¿cómo estaba en Estados Unidos? Comprando, vendiendo, casándose, dándose casamiento, como los días de Noé. ¿Cómo estaba? Todo bien. De un momento a otro, mira cómo estamos ahora. Hermano, la gente está saludándose. En Home Depot, para pagar el cachillo hay 6 pies de distancia. Marcado el piso. No. Damos el último, no sé, Lucas 13, no sé yo ahí, vamos a ver qué hay. Ojalá que uno de estos muchachos, sea Milton o sea Nino, le echen una manita a Stephanie con ese muchachito. Porque si no, la van a pasar mal. Porque mire, hasta le impide Drachler a Stephanie oír la palabra de Dios. Ojalá que ustedes se animen a echarle una manita a Stephanie. Yo quisiera, pero ustedes tienen más derecho que yo. Yo no puedo. 13:1, vamos a ver. 13:1. ¿Lo tiene? Amén. En esa misma ocasión había ahí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Espero yo que usted pueda meterse en este cuadro. Dice que Pilato presentaba sacrificios no agradables a Dios. Entonces viene y mató a unos galileos y la sangre de ellos las mezcló con la sangre de sus animales. Mató a los galileos y entonces dice que le vinieron a contar a Cristo acerca de esos galileos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo
que no. Mire pues, yo le pregunto, los infectados, ¿usted cree que eran más pecadores que nosotros? No. Simplemente dice Dios, le llegó su hora. Oiga lo que dice pues, oiga lo que dice. ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, ¿qué es lo que busca Dios? Si no os qué, si no os qué, si no os qué, ¿qué va a pasar? ¿Y qué es todos? Todos somos todos. ¿Usted cree que incluyendo los que estamos aquí? Claro que sí. Claro que sí. Si nosotros el arrepentimiento no lo llevamos al clímax que Dios quiere, nos va a tocar. Algo nos va a tocar y no sabemos si vamos a aguantar. Oiga, y el Señor dijo, ¿o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo que ¿qué? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, ¿qué dice? ¿Qué es lo que Dios busca entonces de nosotros? El arrepentimiento. Porque solamente el arrepentimiento lo va a librar a uno de uno experimentar la ira de Dios. La ira de Dios, de principio a fin. Hermanito amado, bienaventurados si nosotros con este estornudo de Dios despertamos. Porque para mí esto es como un estornudo de Dios. Pero bienaventurados si nosotros definitivamente hacemos votos, hablamos con el Señor como cuando comenzábamos a experimentar del virus, ¿verdad? Que no sabíamos que no íbamos a poder reunirnos. Y yo les dije, hable con el Señor, hable con Él, porque Dios quiere oír lo que es lo que usted le va a decir. ¿Qué va a hacer usted de su vida? Hable con Dios. ¿Usted se acuerda que yo le empujé? Le dije, hable con Dios, hable con Dios, hable con Dios. Dios quiere oírlo para ver qué es lo que Dios va a hacer contigo. Por eso es que hay un texto que dice, por cuanto te he de hacer estas cosas, prepárate para encontrarte con tu Dios. Creo que allá en casa creo que leímos ese texto, no me acuerdo dónde fue que leímos el texto, o creo yo que de los textos que le di a Milton para compartir, ahí estaba, entre esos textos posiblemente estaba ese, lo dice, por cuanto te he de hacer estas cosas, prepárate a encontrarte con tu Dios. Porque de que nos tenemos que topar cara a cara con Dios. Pero mira, Dios dice, yo no te destiné para la ira, yo te destiné para heredar salvación. Pero yo no puedo hacerlo automáticamente, solamente te voy a poner y te voy a hacer saber qué son las cosas que a ti te libran de la ira que le ha de venir al mundo. La última vez, Isaías 61. ¿Cuántos minutos llevamos? Ya llevamos 1 hora y 3 minutos. Ah, bueno. Isaías 61. Usted sabe, ya no lo vamos a leer, solamente que lo lea a los hermanitos. Isaías 61. Usted sabe que el Señor, Isaías 61 dice, y el día, lo leemos mejor porque ya está deseoso de que lo busquemos. Después de que terminemos podemos hablar aquí de la palabra, pero Isaías 61. Y yo quiero que usted ubique la tercera frase del versículo número 2. La tercera frase. No la primera ni la segunda, creo que ese versículo tiene 3 frases. ¿Y el día de venganza? El día de venganza de nuestro Dios. ¿Ok? Usted sabe que cuando el Señor Jesucristo le dieron este pasaje para leerlo en la sinagoga, el Señor Jesucristo llegó hasta la primera frase del verso 2. Allá no habían versos. La Biblia hebrea no tiene versos, no tiene capítulos. Es solo un libro entero. ¿Ok? Eran rollos. El rollo de Isaías era un rollo loco. Fueron los teólogos que le pusieron capítulos y versículos para entenderlo nosotros mejor. Pero oiga, él llegó hasta la frase que dice para proclamar el año favorable del Señor. Ahora, ahí dice que el Señor hizo lo que yo voy a hacer. Agarró el rollo y lo cerró. ¿Por qué? Porque no era tiempo
de comenzar a dar el día de venganza. Entonces el Señor Jesucristo dijo, antes de que venga el día de venganza, yo les voy a ofrecer predicarle buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, abrirle la puerta de las prisiones a los presos, a predicar el año favorable. Si no aprovechan eso, entonces les toca lo otro. Eso es lo que va a experimentar muchos cristianos, que como no pudieron aprovechar las primeras 5, entonces viene y le cae la número 6. Y la número 6 es, y el día de venganza de nuestro Dios. Claro, después de que Dios dé, ¿qué va a hacer? Dame la mano. Después de que Dios dé, golpee a Israel y al mundo, ¿qué va a hacer Dios? Ya. Por eso es que la tercera frase dice, ¿y qué dice la tercera frase? Que controlará a todos los que lloran. Sí, porque después de dar, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Todo, Padre, por muy duro que sea. Por muy, hermano, yo me considero duro. Acá dice, perdón, pastor, acá Yo, dice que así, controlará ¿sabe a que todos. yo le daba victoria? Yo la mandaba a su cuarto, en su cuarto. Y no me sale de aquí hasta que termine de llorar. Me iba para abajo. Pero no tenía el corazón, hermano. Pero me aguantaba. Al ratito miraba que ella venía bajando las escaleras. ¿Ya? ¿Ya estuvo? Sí. ¿Lo va a volver a hacer? No, papi. Ok, venga a darle un beso a papi. Y llegaba y me daba un beso y se sentaba en las piernas y ahí terminaba de llorar. Mire cómo hace Dios. Dios dice, el día de venganza. Primero te ofrezco predicarte el evangelio, te doy el evangelio. Si tenés quebrantado el corazón, dámelo, yo te lo vendo. Si estás cautivo, yo te liberto. Si estás prisionero, yo te abro la cárcel, yo te abro la puerta de tu prisión. Y te predico el año favorable. ¿No quieres? No quiero nada. ¡Pah! Y después de que haga eso, ya pues ya. Ya estuvo. Entremos al milenio. Y ahí entra el milenio. Y le va a proveer a ese planeta que golpeó con fuego. Lo va a convertir en el mejor paraíso que pueda haber en el mundo. Porque usted sabe que dice que hasta el desierto se va a convertir en jardines. La tierra se va a volver plana. El Everest no va a existir. Todo monte. La tierra será plana. No habrá montañas. Plana. Será algo precioso. Los 1000 años, mire, los 1000 años más preciosos desde que la tierra, creo yo, fue fundada. Pero ¿después de qué? Oh, después de haber casi deshecho Dios a la humanidad. Amén. Levantemos nuestras manos y le damos gracias a Dios. Ya lo puedes apagar ahí si quieres. ¿Ok? Hagamos una